¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Cámara de Comercio, aunque sea de manera virtual. Para nosotros es un placer teneros por aquí y organizar este tipo de masterclass que para nosotros creemos que es muy importante que tanto las empresas como la gente interesada en cualquier área pueda seguir avanzando un poco con estas pequeñas píldoras que nosotros desde aquí, desde la Cámara, estamos facilitando. Hoy, de la mano de Eduardo Sánchez, vamos a tener la masterclass sobre los 3 pasos a ganar influencia en las redes sociales, que como sabéis son tan importantes ahora para todas las empresas, en las que nosotros tenemos que saber muy claro cuál es nuestra red social, nuestro canal de venta y nuestro perfil de consumidores para elegir esa red social que al final nos va a ayudar a promocionar nuestros productos o nuestros servicios de la mejor manera. Pues ahora mismo os voy a presentar a Eduardo Sánchez, que es un colaborador habitual de la Cámara de Comercio. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Nebrija y de la Cámara, como os decía. Estudió Económicas en la Universidad Complutense. Tiene un máster de Comercio Electrónico por la EOI. Como sabéis, es coordinador del actual curso que vamos a lanzar en breve sobre marketing de influencia y redes sociales. Y aparte es consultor y formador y especialista en marketing digital y comercio electrónico. Pues Eduardo, oye, sin más, como tenemos una hora y vamos siempre un poco apurados de tiempo, te doy paso y comenzamos cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos y nada, encantado de saludaros, de pasar esta tarde con vosotros, donde vamos a hablar un poco pues eso, del marketing de influencia y cómo hacer que ese marketing de influencia sea más efectivo, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla con vosotros para la presentación que tengo preparada. Vale. Eduardo, bueno, perdona, que mientras estabas preparando un poco la presentación, se me había olvidado comentaros, vamos a llevar a cabo la masterclass y sí que os pido que todas las preguntas que os vayan surgiendo, en vez de ir interrumpiendo a Eduardo porque vamos a ser muchos, me las vayáis lanzando a través del chat, yo las iré apuntando y luego posteriormente a la explicación de Eduardo se las lanzaremos y vamos resolviendo esas pequeñas dudas que tengamos, que seguro que van a ser pocas y así lo hacemos todo de manera más fluida. Bueno, las que hagan falta. Muy bien, pues nada, vamos a empezar a hablar de estos 3 pasos para ganar influencia en redes sociales. Bien, el origen de esta conferencia, de donde viene, es del curso que os comentaba Joaquín, de Marketing de Influencia en Redes Sociales, ¿no? El curso superior que va a comenzar el 14 de marzo. Es un curso de 150 horas, bastante extenso, donde abarcamos con profundidad toda esta temática, ¿no? Entonces, en esta sesión lo que trato es de sintetizar un poco esa esencia para que bueno, pues podáis sacar algunas conclusiones, ¿no? Digamos las líneas principales de qué es el marketing de influencia y cómo podemos utilizarlo, ¿no? El objetivo del curso de la Cámara es adquirir la capacidad de generar resultados económicos mediante la gestión de la influencia en redes sociales. Entonces, el término de influencer, digamos, que tanto se utiliza, bueno, pues a mí no me gusta tanto, iremos hablando durante la conferencia. A mí me gusta más la palabra de creador de contenidos, ¿no? Digamos que, bueno, pues ya llevamos muchos años con la presencia de redes sociales, han ido apareciendo, desapareciendo algunas también redes sociales, pero realmente creo que estamos en un momento decisivo y donde está cambiando un poco el tablero de juego, ¿vale? Donde nos enfrentamos a una situación distinta. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? ¿De qué es lo que pretendo que aprendamos en ella, ¿no? Pues primero comprender la importancia del marketing de influencia, ¿no? Porque
a través del marketing de influencia podemos llegar, podemos hacer que las empresas, las marcas lleguen donde no están llegando con sus propios canales, con su propia comunicación. Vamos a compartir algunas cifras para bueno, pues comprender qué es lo que está ocurriendo en las redes sociales, cómo están evolucionando y qué peso tiene cada red social, ¿no? Y vamos a comprender por qué supone una oportunidad el marketing de influencia y participar en algunas redes sociales que inicialmente podrían parecernos que son algo más secundario, ¿no? Que no son las redes sociales principales, pero que realmente tienen mucha potencia por el crecimiento que están teniendo en número de usuarios o por esa capacidad de influencia, ¿vale? Es algo que, bueno, pues no es solo el número de usuarios, sino los mensajes que se están dando, cómo son capaces de calar entre esos clientes potenciales. ¿Y qué es lo que no vamos a aprender? ¿Qué es lo que no vamos a hacer hoy? Pues no vamos a ver cómo tocar una tecla mágica para ganar 1 millón de euros, no vamos a ver cómo vamos a ganar miles y miles de seguidores en un momento, no vamos a ver herramientas prácticas y no vamos a aprender a utilizar redes sociales, ¿no? Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de conceptos generales, vamos a hablar del trasfondo, de qué hay detrás de esas redes sociales y por qué es importante que le saquemos provecho, ¿no? Digamos que toda la profundización de cómo funcionan las redes sociales, cómo sacarles partido, qué tipo de publicaciones, qué tipo de herramientas podemos utilizar, etcétera, etcétera, todo eso sí que es materia del curso que os comento del día 14 de marzo. ¿Vale? En esta ocasión, por limitaciones de tiempo, pues lo que vamos a hacer es ir tocando un poco las líneas generales. Bien, entonces vamos a hablar de 3 cosas que debemos hacer para ganar influencia, ¿no? ¿Cuál es la primera? Pues la primera es saber dónde podemos conseguir esa influencia, ¿vale? No todas las redes sociales son iguales, no todas las redes sociales nos van a permitir gestionar o influenciar a nuestro público de la misma forma, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando de las redes sociales. En primer lugar, de forma general, y esto, bueno, pues seguro que no hacía falta que os lo compartiera estos datos, cualquiera que viva en el mundo actual, que esté un poco en contacto con la realidad, pues sabe, es consciente de el impacto que tienen las redes sociales hoy en día, ¿no? Donde tenemos pues 2/3 partes de la población mundial que son usuarios activos de redes sociales, en el mundo desarrollado pues muy por encima de estos porcentajes, ¿no? Cifras que además van incrementándose año tras año de forma continuada, ¿no? Tanto en número de usuarios como en horas dedicadas al día. Bueno, las redes sociales son un boom ya que tiene cierta solera, ciertos años, pero bueno, van apareciendo nuevas redes sociales o las redes sociales que hay también se van desarrollando y van adquiriendo nuevas funcionalidades, ¿no? Y el caso es que bueno, pues los ciudadanos cada vez estamos más pegados a nuestros dispositivos móviles, a nuestras pantallas para bueno, compartir información y absorber la información que estas redes sociales nos están dando. ¿Cuáles son las redes sociales con mayor número de usuarios? Bueno, pues en primer lugar, de forma muy destacada, está Facebook, son casi 3.000 millones de usuarios activos, es decir, no son cuentas creadas, sino que es gente que se está conectando todos los meses a estas cuentas, son cuentas que están vivas y que están generando actividad, ¿no? Facebook pues es la más numerosa en cuanto a usuarios, pero además lo que es el grupo empresarial Facebook, ¿no? o Meta en este caso con su nuevo nombre, pues también posee WhatsApp, posee Instagram y posee Facebook Messenger, que son otras plataformas que también vemos destacadas en los primeros lugares, ¿no? Esto quiere decir que el conocimiento que tiene Facebook de los usuarios es
brutal, es tremendo. Tienen muchísima información que están manejando de los usuarios y son capaces de utilizarla para bueno, pues poner en manos de las empresas herramientas para llegar, para impactar a esos usuarios. En segundo lugar, pues también de forma muy destacada por su volumen de uso es YouTube. Luego vendría WhatsApp, bueno, no es una red social exactamente, ¿no? La plataforma de mensajería. Luego Instagram. Luego, bueno, pues aparece alguna red asiática y vemos ahí que ya está TikTok, ¿vale? TikTok, que está siendo, bueno, pues una irrupción de nueva red social con un crecimiento vertiginoso, ¿vale? Entonces, TikTok ha pasado de ser una red desconocida, inexistente en el panorama mundial, a bueno, pues llegar a los 1.000 millones de usuarios en muy poquito tiempo, ¿no? Y luego hay pues numerosas redes sociales y ya aparecen pues más abajo Twitter, Pinterest, Snapchat, ¿vale? Y hay otra red social aquí que está creciendo mucho, no aparece en este gráfico, que es Twitch, ¿vale? Que es también una red social, bueno, un poco distinta, no ocurre algo parecido a lo que es YouTube, ¿no? Digamos, YouTube tiene un gran número de usuarios, no son usuarios como los de una red social al uso, ¿no? Hay muchos usuarios que utilizan YouTube como motor de búsqueda o como canal de vídeo online. Directamente se meten y ven contenidos sin necesidad de comentar, de interactuar, de generar contenidos, ¿no? Entonces, esta es la radiografía del momento actual. Estos son datos del pasado mes de enero, son datos muy recientes, de cómo están las redes sociales en cuanto al número de usuarios, ¿no? Bien, ahora bien, os lanzo una pregunta, a ver qué os parece. ¿Se corresponde realmente este número de usuarios con la capacidad de influencia de una red? ¿Qué pensáis? ¿Es Facebook la red social más influyente? ¿Pensáis que hay otras redes que son capaces de generar más influencia? No, en general pensáis que no. Echáis de menos LinkedIn, veo que dice Óscar. Sí, LinkedIn es una red social también que es muy importante, pero por la verticalidad de esa red social, ¿vale? No es una red social tan genérica, es un perfil profesional, tiene menos volumen de usuarios, son también varios cientos de miles de usuarios, pero bueno, no es ni aspira a ser una red social con tanto volumen de usuarios, ¿no? Es más unos usuarios, un grupo selecto de usuarios, ¿no? Lo que quiere tener. Y veo que decís que no. ¿Qué redes sociales pensáis? Instagram y TikTok, dice Maui. ¿Alguna otra red social? ¿Depende de la empresa? También, por supuesto, depende de la empresa, por supuesto que sí. Depende del perfil de usuarios al que yo quiera ir. Puede haber una red u otra que sean más, bueno, más indicadas, ¿no? En ese caso, ¿no? Depende de la edad, depende del sector, del país. Muy bien, muy bien. Vale, ya voy viendo un poco. Muchas gracias por el feedback. Bien, entonces, cuando vamos a hablar de influencia, yo prefiero fijarme, ¿vale? Y a la hora de diseñar este curso de marketing de influencia, lo que hemos hecho es no fijarnos tanto en el número de usuarios, que bueno, también es un dato relevante, es decir, no es un dato menor que una red social tenga 3.000 millones de usuarios o que tenga 100 millones de usuarios, por supuesto que es muy importante. Pero lo que hemos visto es qué hacen los influencers, qué redes sociales están utilizando, es decir, la gente, los profesionales que se están ganando la vida, y muy bien, por cierto, a estas alturas de la película, con su gestión de la influencia, con su marca personal, promocionando, mostrando productos, generando ese contacto con los usuarios, ¿no? Con los consumidores. ¿Qué es lo que están utilizando
Entonces, si analizamos, yo me he fijado, por ejemplo, en esta publicación de los 100 más influyentes que publicó Forbes en el año 2021, ¿y qué redes sociales utilizan estos influencers? Pues 89 utilizan Instagram, 68 utilizan YouTube, ¿vale? Destacan por encima de todo esas dos plataformas y luego vemos TikTok, Twitter y un poquito por debajo Twitch, uno solo LinkedIn, 0 Facebook. Sorprendente, sorprendente, 0 Facebook. ¿Vale? Facebook, la red social más consolidada, con mayor número de usuarios activos en ella, no se utiliza por los influencers, ¿vale? O no se utiliza tanto. Seguro que hay alguien que lo utiliza bien, seguro que es posible influenciar a los usuarios, ¿vale? Pero digamos, los profesionales que se dedican a esto no utilizan Facebook, no están en Facebook o están de una forma muy residual, ¿no? Respecto a las redes que utilizan las empresas, pues es muy distinto. Las empresas utilizan sobre todo Facebook. 96% de las empresas que utilizan comunicación en redes sociales utilizan su página de Facebook. La segunda más utilizada, Twitter. Y luego ya, muy similares, YouTube, LinkedIn, Instagram, utilizan Google, ¿vale? El Google My Business, donde pueden meter alguna publicación, ¿vale? Es la red social un poco de aquella manera, ¿vale? Pero bueno, también pueden establecer sus publicaciones, contestar reseñas, bueno, establecer un cierto diálogo con usuarios, ¿no? Y Pinterest. Entonces, sorprende enormemente la diferencia que hay entre lo que están utilizando estos influencers, estos grandes usuarios, grandes conocedores de las redes sociales, que son capaces de llegar a consumidores y que las empresas les están pagando para hacer llegar sus mensajes a sus consumidores, a sus clientes potenciales. Hay mucha diferencia con realmente lo que están utilizando las empresas, ¿no? Bien, pues esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos gestionar este marketing de influencia. Entonces, lo primero es conocer dónde podemos ejercer esa influencia, dónde podemos afectar esas decisiones de compra de nuestro cliente potencial, ¿vale? Utilizamos Facebook como empresas, pero deberíamos utilizar Instagram o YouTube, alguna de las otras redes sociales, ¿no? Instagram y YouTube son dos redes muy consolidadas que llevan ya mucho tiempo. TikTok, pues es muy meritorio también que esté ahí porque, bueno, pues en poco tiempo ha conseguido, bueno, pues situarse en el mapa, ¿no? Y destacar por encima de, o a la par de una empresa, de una red social como Twitter, que lleva tanto tiempo, ¿no? Y Twitch es una red también, una plataforma muy interesante, ¿vale? A lo mejor no para todos los sectores, o a lo mejor no para todos los tipos de públicos de momento, pero es una red social con una gran capacidad de influencia, ¿no? De hecho, hay un gran movimiento de todos los youtubers o de muchos grandes youtubers de pasar a Twitch o generar contenidos también en Twitch, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las redes sociales, en definitiva, que permiten desarrollar esta influencia? Bien, pues sin ninguna duda YouTube e Instagram, ¿vale? Lo vemos en los datos, tanto por alcance en cuanto al número de usuarios, ¿no? Volumen de usuarios que tienen, como el uso que están dando estos influencers, ¿vale? Vemos que aquí es principalmente donde se están moviendo los mensajes para influenciar a estos consumidores, ¿no? Y otras dos redes sociales que son muy interesantes por el rápido desarrollo que están teniendo y por el potencial, su diferenciación también en cuanto a la propuesta que están haciendo al consumidor, que son TikTok y Twitch, ¿vale? Dos plataformas también muy interesantes. Bien, estas cuatro plataformas son las que nos centramos en el curso del marketing de influencia,
¿vale? Y estas son las razones, ¿vale? Porque estas son las redes, las plataformas que se están utilizando para desarrollar esa influencia. Bien, segundo paso que podemos hacer, ya hemos visto qué plataformas podemos utilizar y por qué utilizar esas plataformas y no otras. Bien, ahora vamos a ver qué contenidos, ¿vale? ¿Qué tipo de contenidos tengo que generar para ser capaz de influenciar a mi consumidor, de cambiar sus decisiones de compra o de atraerle hacia mi marca, mi empresa? Bien, en primer lugar vamos a hablar de cuál es la evolución que han seguido las redes sociales, ¿vale? No toméis este listado como una evolución lineal, ¿vale? Puede haber ciertos altibajos o un tipo de publicaciones que llegue antes de otra, pero sí que, bueno, creo que refleja un cambio en cómo han ido evolucionando en general las redes sociales, ¿no? Desde contenidos de texto, ¿no? Y, bueno, fijémonos en los inicios de Facebook, de Twitter, ¿vale? Donde compartíamos pues, una línea de texto, una frasecita, 140 caracteres, ¿no? En el caso de Twitter, ¿no? Que luego ampliaron, pero poco texto, poca calidad de contenidos. En realidad, un contenido muy sencillo, cualquiera escribía una frase, llegaba ahí y bueno, generábamos mucha interacción con otros usuarios, ¿vale? Digamos que era un tipo de redes sociales muy democráticas, donde todos los usuarios eran iguales. Sí, por supuesto que había unos que ya empezaban a destacar en cuanto al número de seguidores y el alcance que podían tener con sus publicaciones, pero digamos, eran unas reglas bueno, bastante similares para todos, ¿no? Digamos, cualquiera podía meterse en las redes sociales y cualquiera podía destacar si tenía algo que contar realmente atractivo. Y luego ya empezamos con las redes sociales que empiezan a meter imágenes que pasan a ser luego exigencia de imágenes de calidad, ¿vale? Porque digamos que cuando digo imágenes me refiero más a Facebook y a Twitter también, ¿vale? Imágenes de calidad empiezan a ser ya Instagram y Pinterest, ¿vale? Redes donde, ¿vale? Se puede publicar cualquier fotografía, pero digamos, el listón está más alto, ¿vale? Cuando uno accede ahí y ve los contenidos, pues ve que realmente los usuarios están trabajando más ese tipo de contenidos y bueno, son publicaciones de más calidad, ¿no? Tenemos las publicaciones efímeras, las stories o cuando surge Snapchat, ¿no? Y luego tenemos el papel también al surgir Snapchat de Facebook como dominador, como líder del mercado, cómo va copiando esa funcionalidad para frenar en seco el avance de otras redes sociales. En el caso de Snapchat estaba creciendo mucho, incorpora en Instagram las stories, ¿vale? Y al incorporar las stories, Instagram, que es una red social que ya tenía un volumen mayor de usuarios que Snapchat, lo que consigue es frenar el crecimiento de Snapchat. ¿Por qué? Pues porque si mi red de amigos ya está usando una red social que tiene una funcionalidad, no les voy a convencer para ir a otra red social con una funcionalidad que es nueva pero que ya tiene la otra. Entonces, bueno, pues al copiar, digamos que frenan eso. Lo han intentado con TikTok, ¿vale? Que han incorporado los Reels a Instagram, pero ha sido demasiado tarde. TikTok tenía ya demasiada fuerza, ha crecido demasiado para frenar ese crecimiento, ¿no? Y digamos, las redes sociales siguen avanzando con vídeos con música, ¿vale? Nos metemos con TikTok, con Reels, ¿vale? Bueno, pues ya son publicaciones que, bueno, pues exigen una mayor creatividad. Ya no es solo la imagen cuidada, no es solo una buena foto, sino que además tengo que ponerle música, tengo que grabar vídeos, tengo que sincronizar de alguna forma esa acción del vídeo con ese audio, con esa música. Entonces, bueno, pues la cosa varía, ¿no? Y evoluciona a los directos, ¿vale? Y entonces también tenemos contenido con streaming en directo, ¿vale? En diversas redes sociales. Y lo puedo tener
en Facebook también, o lo puedo tener en YouTube, o lo puedo tener en la red social que sea, ¿no? O en Twitch, por ejemplo. Entonces, son contenidos que ya me requieren, pues, no solo el hacer buenas fotos, no solo el encajar con la música un vídeo, sino ya generar unos contenidos de más larga duración que sean capaces de atraer a mi público objetivo, tenerles entretenidos pues un buen rato, ¿vale? Y entonces ya estamos compitiendo con la televisión. Entonces, no es una infraestructura menor lo que hace falta para desarrollar este tipo de contenidos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces en esta situación? Que nos encontramos con que hay unas grandes barreras creativas. Pasamos de un momento en el que, oye, yo ponía una frase con unos pocos caracteres y triunfaba en redes sociales porque decía una cosa, una frase muy ingeniosa, y ahora es que tengo que hacer un vídeo, cuidar la iluminación, editar luego, ponerle una música, hacer luego unos directos. Entonces, bueno, la cosa se complica, ¿no? ¿Qué necesitan las empresas para ser capaces de generar contenidos que estén a la altura? Pues tienen que superar barreras técnicas, ¿vale? Esto ya no vale decir, no, es que yo tengo un sobrino que se le dan muy bien las redes sociales. Entonces, no, ya necesito un equipo creativo, necesito desarrollar una estrategia. Bueno, pues no es cualquier cosa, ¿no? Existen también barreras, digamos, de contenidos objetivos, lo he llamado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el mensaje de la empresa evidentemente está sesgado, ¿vale? Si yo soy Adidas y quiero hacer una comparativa de las mejores zapatillas de deporte, pues nadie va a creer que soy objetivo cuando digo que mi modelo no sé qué es el mejor del mundo, ¿vale? No es objetivo. Entonces, también tengo una barrera porque a la hora de hablar de aquello en lo que soy especialista, soy parte implicada. Entonces, puede que no tenga la credibilidad necesaria. Entonces, hay ciertas barreras a la hora de hablar, de publicar acerca de ciertos contenidos, ¿no? Está también el riesgo de la interacción, ¿no? Y hay empresas que también se cuidan mucho, ¿vale? Y sobre todo fijándonos en los contenidos en directo. Bueno, pues cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Cualquiera puede escribir en un chat cualquier cosa y que quede reflejada y sacarle los colores a una marca, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también a la hora de gestionarlo las marcas tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego existen barreras también a la hora de gestionar la utilización de ciertos recursos, ¿no? Como los derechos de la música o de las imágenes que puedo compartir, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos pues los audios, el sonido en Instagram, un perfil particular, un perfil de usuario normal, puede utilizar la música que le dé la gana. Y yo digo, oye, pues quiero poner ahora a acompañar este reel de música de Elton John, y busco Elton John, me salen sus canciones, la marco y la puedo poner. Cuando soy una empresa no puedo, yo busco ELT y ya no me sale nada, ¿vale? No hay. Puedo disponer de una serie de recursos libres de derechos que Instagram me facilita, ¿vale? Pero si no, tengo que crear yo esa música que voy a utilizar, ¿vale? Entonces estamos hablando ya no solo de crear imagen, de crear vídeo, de crear esos directos, sino que a lo mejor tengo que crear incluso música de la que yo sea propietario de esos derechos para poder utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, digamos, las barreras creativas empiezan a ser ya bastante importantes. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la respuesta a estas barreras creativas? ¿Cómo puede vencerlo la empresa? Pues a través de la profesionalización. Entonces, primero, no todos los usuarios tienen esa capacidad, ¿no? Lo que decíamos antes de la frasecita en Twitter que cualquiera puede poner, sí, seguro que unos tienen
mejores ideas, capacidades de comentar cosas más ingeniosas, lo que sea, ¿no? Pero en general, bueno, pues el nivel de exigencia era poco, ¿no? Ahora no es así. Ahora no todos los usuarios tienen la capacidad de coger su móvil, grabar un vídeo interesante, editarlo, ponerle una música, unos efectos y subirlo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ya unos perfiles de usuario más expertos, ¿no? Digamos que empieza a haber una brecha digital en los propios usuarios y tenemos usuarios que son más consumidores, cualquiera puede crear, pero digamos que consumen más de lo que crean y otros que crean más de lo que consumen, ¿no? Por eso os hablaba antes la figura, no me gusta tanto hablar de influencer como de creadores de contenidos, ¿vale? Y entonces ya con este desarrollo que os he hecho, pues espero que comprendéis por qué a mí me gusta esto. No sé si es algo que compartís, si lo veis de esta forma, o si seguís pensando en los influencers, ¿no? Digamos que es una valoración un poco personal, ¿vale? Que tampoco tiene mayor recorrido, ¿no? Digamos que el influencer me suena un poco a alguien que vive del cuento, ¿vale? Porque empezó digamos, siendo algo, en muchos casos era así, había mucho fake, ¿no? Entre los influencers, mucha gente que compraba seguidores, compraba likes, etcétera. Ahora yo creo que no es tanto así, ¿no? Y desde luego estamos yendo a un mundo en el que hay grandísimos creadores de contenidos que son capaces de comunicar algo que bueno, pues no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Es gente con gran valía profesional a la hora de comunicar. Eh, entonces, las empresas lo que necesitan es invertir más recursos, ¿vale? Dedicar más presupuesto, más personal para generar estos contenidos o contratar a estos creadores para, bueno, pues disponer de contenidos buenos que puedan difundirse en estas redes sociales, tener el impacto que buscan de generar esos cambios en el comportamiento de su público objetivo, ¿no? De sus clientes. Habla Pepo aquí de podcast. Sí, efectivamente los podcasts pues generan mucha influencia, incluso redes sociales, Twitter ya tiene esta funcionalidad, Clubhouse, bueno, pues es una red social que también hay que tener en cuenta. Entonces, digamos, las 4 redes sociales que he mencionado no son las únicas, ¿vale? Pero sí que son las principales o de las principales. Pero por supuesto hay que estar muy atentos y ver cada empresa qué es lo que necesita y cómo gestionar esa influencia, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces ya hemos visto dónde, ¿vale? Qué redes sociales tenemos que utilizar y por qué esas redes sociales y qué tipo de contenidos o qué exigencia de contenidos, ¿vale? Y entonces esto ya no es algo facilito de decir, venga, aquí voy a contar la historia de mi marca y ya está. No, no, hay que generar contenidos mucho más complejos y bueno, dedicarle realmente recursos. Muy bien, una vez que hemos elegido las redes y tenemos unos contenidos, ahora vamos a ver cómo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Ya sé qué redes dedicarme, qué tipo de contenidos hacen falta, son contenidos más valiosos, más trabajados. Bien, ahora, ¿qué hago con esos contenidos? ¿Cómo hago que lleguen? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver este tercer paso que tenemos que dar dentro de nuestra estrategia, ¿no? Y antes de responder este cómo, pues deberíamos plantearnos para qué, cuál es la estrategia, qué objetivo perseguimos, ¿vale? Porque a veces se nos olvida esto. Decimos, no, es que nos centramos en los likes y yo quiero, bueno, pues que mi red social, que mi canal de YouTube, de Instagram, de lo que sea, que tenga tantos seguidores, que vaya creciendo, pero se nos olvida para qué, ¿vale? Y entonces una empresa realmente le dan igual los seguidores
como fin último, ¿no? Digamos, los quiere para algo. Entonces, vamos a mirar primero para qué, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que tenemos detrás? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Si queremos incrementar este reconocimiento de marca, queremos dar a conocer un nuevo producto, queremos generar interacción con los usuarios para dejar una huella, ¿vale?, más duradera, queremos impulsar la venta, ¿vale? Entonces tenemos que analizar nuestro cliente, este público objetivo al que nos dirigimos, o este buyer persona, si queremos afinar más, y tenemos que estudiar cuál es su comportamiento, ¿vale? Dentro del ciclo de compra pasará por varias etapas. Tiene que conocernos, tiene que descubrir que tiene una necesidad, tiene que identificar un producto que cubre esa necesidad, posiblemente comparar ese producto en distintos sitios para finalmente tomar la decisión de compra, ¿no? Entonces, estas redes sociales, este proceso de influenciación, lo que nos sirve es para acelerar ese proceso y para identificar el usuario que está en la fase 1 le paso a la fase 2, el de la fase 2 en la fase 3 y el de la fase 3 a la fase 4, ¿vale? Para que compre, ¿vale? Y trato de acelerar el proceso de compra tocando todas las fases del proceso de venta, ¿no? Convenciendo a mi cliente paso a paso para vencer esas dudas que va teniendo en ese proceso. Una vez que tengo esto claro, puedo optar por distintos canales, ¿vale? Y bueno, a lo mejor no hay una única solución para generar esa influencia, a lo mejor puedo utilizar varias o puedo tener una combinación de ellas. Puedo optar por la difusión en mis canales sociales, en mis perfiles de empresa, ¿vale? Entonces, en ese caso, si lo que quiero es gestionar la influencia, pues tendré que utilizar esas redes que son capaces de establecer esa influencia. Puedo utilizar la publicidad en redes sociales, los social ads, y ahí puedo llegar a mi público objetivo. Puedo hacerlo a través de estos creadores de contenido, puedo establecer colaboraciones o incluso a través de otras marcas, ¿vale? Puedo establecer alianzas con otras marcas para llegar a mi público objetivo. Y puedo utilizar la difusión espontánea, ¿vale? Es decir, puedo aprovechar que los usuarios hablen de mí de forma espontánea, ¿vale? O animarles a hablar de mí espontáneamente, ¿vale? Es decir, en realidad no es tan espontáneo, ¿verdad? No es decir, anda, voy a hablar de esta marca, pero si les animamos, si les damos material, ¿vale? Existen ciertas técnicas que podemos utilizar para facilitar, para potenciar esta difusión espontánea. Respecto a la difusión orgánica, bueno, pues tenemos que tener una visión estratégica y planificar esos contenidos, ¿vale? Digamos que tenemos que basarnos un poco en un storytelling de largo plazo, ¿vale? Tenemos que utilizar nuestros canales sociales para contar nuestra historia, para adornar nuestro producto, las ventajas que ofrece, cuáles son nuestros beneficios, ¿vale? Y entonces eso debemos contarlo de forma amable, ¿vale? No se trata tanto de vender, de meter ofertas y decir cómpranos, se trata de convencer, se trata más de las fases anteriores en el proceso de venta. Y para esto vamos a necesitar, evidentemente, esas capacidades creativas, desarrollarlas internamente o bien contar con un partner, con una agencia o un profesional que nos ayude a desarrollar todos estos contenidos para nuestros perfiles, ¿no? Respecto a la publicidad en redes sociales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar, aprovechar el píxel, los pongo aquí mientras puedas, ¿vale? El tiempo que le quede al píxel. El píxel, si hay alguien que no lo sabe, es un código de la red social que yo puedo meter dentro de mi página web, dentro de mis contenidos, de mi app, para marcar con cookies o de otras formas a los usuarios que visitan
mis propios contenidos para luego reimpactarles en las redes sociales a través de la publicidad, ¿vale? Y de esa forma, pues conseguir que tengan bueno, pues, una mayor interacción con mis contenidos una vez que ya sé que son usuarios que me conocen o que son clientes o que son bueno, personas que han tenido cierta relación conmigo, ¿no? Tenemos que hacer crecer estas audiencias de clientes potenciales, bien con estos usuarios que visitan mis propios medios, con usuarios propios de las redes que tienen unos intereses definidos, generando audiencias similares a los clientes que ya poseo, ¿vale? Todo esto se puede hacer a través de estos social ads, ¿no? Y luego realizando campañas y analizando muy bien, ¿no? Probando distintas creatividades, distintas audiencias, evaluando, sacando conclusiones, ¿no? Analizando mucho y entrando en esa espiral de mejora continua con la información que vamos teniendo de, bueno, pues de ese feedback, de esos informes que vamos teniendo. Respecto a colaboraciones, bueno, pues es una forma de impactar al público objetivo de una manera indirecta, ¿no? Es decir, oye, puesto que yo no tengo esa objetividad, esa credibilidad a la hora de llegar al consumidor, voy a buscar que sea otra persona, otro especialista en mi producto, neutral, el que diga que mi producto es el mejor, ¿vale? Cuidado con esto porque también hay que cumplir las reglas, ¿vale? Es algo que no siempre se hace y posiblemente veamos que las autoridades se van poniendo más serias con este tipo de cosas, ¿vale? De hecho, ya hay cierto revuelo últimamente, si seguís noticias de este tipo, con que se regulen ciertas promociones, cierta publicidad que se hace en redes sociales o en medios digitales que no vienen claramente identificados como publicidad, ¿vale? Cuando hacemos una publicación patrocinada en una red social, debemos identificarla como publicidad, ¿vale? Y entonces las redes sociales, casi todas las redes sociales cuentan con los medios, ¿vale? Hay algunas que no tanto, ¿vale? Entonces, si tengo la posibilidad de cumplir con esos requisitos, pues debo hacerlo, ¿no? Valoremos el coste y el beneficio, ¿vale? Vamos a ver cuánto supone realizar este tipo de colaboraciones. Hay usuarios que lo que me piden es que les entregue producto o tienen una tarifa y hay que pagar un dinero. Hay plataformas de microinfluencers donde puedo a través de muchos usuarios canalizar un mensaje. Existen distintas opciones de hacer esto, ¿no? Incluso puedo potenciar esas publicaciones de colaboradores, ¿no? de creadores de contenido con publicidad, ¿vale? Para que llegue incluso a más seguidores con esa etiqueta neutral que me está aportando este colaborador. Y respecto a la difusión espontánea, bueno, pues lo que podemos hacer es facilitar contenidos para que aquel usuario que quiera hablar de mi negocio, de mi producto, pues tenga suficiente base documental para apoyar sus contenidos, ¿vale? Al final, estos creadores de contenidos profesionales necesitan generar muchos contenidos. En la medida en la que yo pueda facilitarles esta labor, pues va a ser más probable que hablen de mí y va a ser más probable que lo que dicen de mí sea conforme a una estrategia que yo he marcado, puesto que les estoy facilitando esos contenidos de primera mano, ¿no? Esas hojas con especificaciones técnicas, esos folletos, eso lo que sea, ¿no? Entonces, si yo tengo un blog, tengo una sala de prensa, ¿no? Donde puedo distribuir comunicados, tengo distintos recursos online accesibles para que se descarguen el logo, fotografías de lo que sea, ¿no? Pues todo eso facilita esta difusión de contenidos, ¿no? Y luego fomentar
la difusión, ¿no? Decir, animar, recompensar, ¿no? Digamos, serían las tres fases, ¿no? Una es decir, comparte, ¿vale? Y por el hecho de decir comparte, pues ya hay más gente que lo comparte que si no lo digo, ¿vale? Parece una tontería, pero es así. Otra es animar, ¿vale? Ponerlo más fácil y de una forma más activa, bueno, pues establecer, ¿no? que animen, ¿no? Y luego incluso recompensar, ¿vale? Es decir, oye, pues pon esto, utiliza el hashtag y todos los meses va a haber un sorteo entre las publicaciones que hayan utilizado el hashtag que ¿vale? Y entonces ya estamos incluso recompensando para que eso tenga un mayor impacto. Y finalmente lo que tengo que hacer es, por supuesto, analizar resultados, ¿vale? En función de cuál era el objetivo que decíamos al principio, establecer un análisis y ver si ha funcionado, si hemos conseguido ese objetivo. Quería llegar a más público, cuál ha sido el alcance, cuál ha sido la frecuencia. Quería generar tráfico, qué tráfico ha generado, y entonces por eso utilizamos herramientas y podemos utilizar QRs, podemos utilizar los enlaces de la bio o de las stories, podemos utilizar los parámetros UTM de la analítica web para que nuestra analítica web detecte el origen a través de una publicación, de una campaña, de una colaboración, etcétera. Podemos crear landing específicas para acciones, por supuesto hacer seguimiento de conversiones dentro de nuestra web o de nuestra app, ¿vale? Entonces todo esto nos va a permitir luego analizar y ver que lo que hemos hecho ha tenido el impacto que buscamos, ¿no? En resumen, ¿cómo podemos ganar influencia en las redes sociales? ¿Cuáles son estos 3 pasos que hemos mencionado? Pues primero, conocer las redes sociales, ¿vale? ¿Cuáles son las que realmente me van a facilitar esa capacidad de influir en los clientes, ¿vale? No son todas las redes sociales, no son necesariamente aquellas que tienen más usuarios, ¿vale? No quiere esto decir que yo no pueda influenciar a través de Facebook, también puedo, ¿vale? Pero, digamos, no es como están influenciando los influencers, los profesionales de este marketing de influencia a los consumidores, ¿no? Desarrollar las capacidades necesarias para generar contenidos impactantes, ¿vale? Y entonces tengo que contar con un equipo interno o subcontratarlo, ¿vale? Pero alguien que pueda generarme esos contenidos de calidad para yo estar a la altura en las redes sociales en las que quiero dejar esa huella, generar ese impacto, y utilizar los medios más adecuados para alcanzar los objetivos, ¿vale? Primero tener los objetivos claros y luego ir utilizando aquellas herramientas, mis canales propios, publicidad, colaboraciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es lo que tengo que hacer, ¿vale? ¿Cómo puedo ganar esta influencia? ¿Vale? Y hasta aquí mi charla, lo que os quería contar. Por supuesto que cómo hacer esto de forma específica, cómo seguir avanzando con esto, bueno, pues aquí en esta charla lo que nos da tiempo es a mencionar las grandes líneas, ¿vale? En el curso pues sí que desarrollamos más herramientas, cómo funciona cada una de las redes sociales, cuáles son los contenidos que generan más impacto, etcétera, etcétera. Cómo analizar un influencer que pueda tener más peso que otro, qué tipo de campañas, cuánto cobran, cómo contactar con ellos, ¿vale? Todo esto ya es aquello de lo que nos vamos a ocupar en el curso de marketing de influencia, ¿vale? Pero bueno, espero que esto sí que os haya servido para tener un poco un planteamiento general de lo que es el marketing de influencia y de cómo utilizarlo.
Pues muchas gracias, Eduardo. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de seguir escuchándote porque esto da para largo entendido. Ujú. Pero bueno, oye, esto es lo que da y bueno, invitaros, evidentemente, como os decía Eduardo, bueno, a que recibáis información sobre el curso de marketing de influencia y redes sociales, que os la facilitaremos mañana con un detalle para todos vosotros los que habéis asistido a esta asistencia, a esta jornada, con lo cual os entregaremos un pequeño descuento de un 10%. Y nada, pues es un curso en el que tenemos depositada mucha confianza porque sabemos que va a funcionar, porque lo está demandando mucha gente, porque las redes sociales es el futuro y porque las empresas tienen que dar un paso más. Nos quedamos al principio dando ese pasito con las principales redes sociales que salieron hace unos años, pero hay que actualizarse, hay nuevos formatos y, por ejemplo, el vídeo, que el otro día lo hablaba yo con un compañero, el vídeo, el formato vídeo está pegando muy fuerte y hay que transformarnos todos. Pues Eduardo, sin más, si quieres te voy pasando preguntas que han ido llegando por parte de los asistentes. Muy Mira, bien. nos preguntaba Tomás, que es freelance y se dedica a la venta de casas y al mercado residencial. Le gustaría saber qué redes sociales son las que le recomiendas principalmente. Bueno, realmente no lo veo que sea un vertical muy específico. O sea, cualquiera de estas redes sociales que estamos comentando pueden tener su impacto y pueden generar resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues YouTube puede ser una red en la que, bueno, podemos generar muchas interacciones y que podemos utilizar también colaboradores, creadores de contenido que van a ser capaces de llegar a nuestro público. Realmente, cualquier red social nos puede aportar, ¿vale? Lo que tenemos que conocer es primero cómo funciona nuestro proceso de venta, por qué fases va pasando este cliente, ir generando pequeños impactos, es decir, al final la influencia no funciona tanto para el decir, oye, no tenía ni idea que existías, pero te voy a comprar ahora mismo. No es esa la forma, es decir, oye, me voy dando a conocer, les intereso en este tipo de contenidos, les descubro un problema que tienen y que estaba ahí incomodándoles y cuando son conscientes de ese problema que tienen, les presento la solución, ¿vale? Mi solución, mi producto que responde a esa solución, ¿no? Entonces, los clientes para cada una de estas fases se pueden mover por distintas redes sociales y con cualquiera de ellos puedo impactarles, ¿no? Incluso Twitch, ¿no? Que puede ser la red social, digamos, más rarita para el gran público, ¿no? En Twitch, si alguno no la conoce, es vídeos en directo, sobre todo de temática de esports, ¿no? De jugones de videojuegos que van emitiendo en directo sus partidas y van diciendo pues cómo ganar este combate, cómo ganar esta carrera, etcétera, ¿no? Y los usuarios van interactuando, ¿no? Pues me puede servir también para vender casas, para mercado inmobiliario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, están compitiendo en una carrera de Fórmula 1, en un partido de fútbol, de videojuegos, de tal, pero el público objetivo, a lo mejor de esos creadores de contenido, pues puede ser un perfil de 35 años, que al final es el perfil del usuario de videojuegos, ¿eh? Porque hay gente que piensa, no, videojuegos, esos son niños. No, no. El perfil del jugón de videojuegos realmente es una persona ya madurita que está en edad de comprarse una casa. Entonces, también me puede servir Twitch para vender casas, perfectamente. Entonces, Pues siento no decirte nada más específico, realmente cualquier red usada de la forma adecuada me puede servir, por supuesto. claro, en esa línea sí que estamos recibiendo varias preguntas. Peggy también nos comentaba también si Instagram puede ser útil para una venta de productos 100% naturales o Chusa en el caso de TikTok para un restaurante de lujo. Pues un poco en la línea de lo que decía Eduardo. Al final, todas las redes sociales nos pueden servir de algo.
Y ahí sí que también los asistentes tenéis que analizar un poco cuál es vuestro cliente, cuál es el rango de edad y un poco moveros en esa línea, en la red social en la que más presencia pueda tener. Seguimos con las preguntas para no demorarnos mucho en el tiempo. Fernando nos preguntaba sobre el curso de marketing de influencia y redes sociales, que si únicamente se van a ver las 4 redes sociales que comentas de TikTok, Instagram, Twitch y YouTube. Bueno, digamos que esas son las redes que analizamos más, pero el curso comienza con un bloque de estrategia de marketing digital, ¿vale? Donde no solo se habla de redes sociales, sino que se habla de redes sociales y de marketing de influencia como una pata dentro de nuestro mix de marketing digital, que es más amplio, ¿vale? Y ahí hablamos también de cómo relacionarlo eso con unos contenidos en un blog, cómo mejorar el posicionamiento orgánico, cómo hacer otras campañas de publicidad fuera de las redes sociales, cómo tener una estrategia de analítica adecuada que nos permita luego medir y valorar el rendimiento de todas las acciones que vamos haciendo, ¿vale? Entonces, partimos de unas miras más amplias, ¿no? Vale. Y luego nos metemos con otro módulo que es de creación de contenidos, ¿vale? Y estrategia de creación de contenidos que luego nos va a generar piezas para múltiples redes sociales, ¿vale? Y entonces ahí podemos generar contenidos para Facebook, para Twitter, para TikTok, para Instagram y para lo que sea, ¿vale? O hacer directos y ver qué vamos a necesitar para hacer esos directos. Y luego ya sí que hay módulos específicos de las 4 redes sociales, de TikTok, de Instagram, de YouTube y de Twitch. No hay de Facebook, no hay de Twitter, pero ¿por qué? Porque realmente no lo necesitan, porque son redes que llevan con nosotros pues toda la vida y que no son complicadas, ¿no? Digamos, lo complicado, no por complicado, sino por novedoso y por requisitos de esos contenidos. TikTok, Instagram, etcétera, sí que son más complicadas. Pero si yo hago muy buenos contenidos para TikTok, eso por supuesto que me va a servir para Facebook. Y voy a tener mucho más impacto con esas publicaciones en Facebook que si pongo contenidos de menor calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, nos centramos en esas 4 en el curso, pero digamos que el abanico es más amplio y la aplicación del curso es mucho más amplia. Pues perfecto, Eduardo. Además, yo he sido alumno de Eduardo en otros cursos, además de redes sociales, y sí que nos ayuda mucho, Eduardo, a gestionar, cuando gestionamos las redes sociales, porque no nos centramos únicamente y exclusivamente en una red social, sino que también nos va a dar herramientas o programas satélite que nos van a ayudar a gestionar esa herramienta, pues para el diseño y creación de contenidos, o etcétera, etcétera. Bueno, seguimos un poco con las preguntas que nos van haciendo. Mi tocaya Joaquina nos hace una pregunta que a lo mejor es más para nuestra asesoría jurídica, pero dice que ella como fotógrafa se le ha dado alguna vez algún caso en el que algunos otros usuarios han reutilizado sus fotografías sin nombrarla o sin pedirle consentimiento. Sí, a ver, ahí, claro, hay que lidiar con las redes sociales. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Contactar con la plataforma en cuestión, enviar la prueba documental de que ese contenido es tuyo y que no has dado permiso para su utilización, y entonces la red social pues puede pasar a retirar esos contenidos, ¿no? Entonces, esto lo que ocurre es que no es una cosa que esté automatizada, ¿no? Digamos que las plataformas sí que tienen ciertos recursos para que, pues eso, si una empresa utiliza una canción de Madonna, en cuanto publica un contenido, pues tarda poco en bloquearse porque se ha notificado una incidencia de derechos de autor, ¿no? Y entonces queda bloqueada la distribución de ese contenido. Perfecto.
Sobre la formación, que también hemos tenido una pregunta anteriormente, nos comentan varias personas sobre la practicidad, si va a haber, si va a ser muy práctico, si vais a hacer algún proyecto, y en esa línea también nos lo preguntaba ahora mismo Estela. Nos preguntaba si en el curso vas a ayudar a crear un programa de afiliados con influencer o ir un poco en esa línea. El curso es 100% práctico, es decir, vemos el primer módulo de estrategia para centrar un poco el tiro de dónde estamos y pasamos ya con creación de contenidos y vamos a ver cómo planificar contenidos y vamos a ver calendarios editoriales, programas que podemos utilizar para generar distintos tipos de contenidos, músicas, aplicaciones que nos van a decir qué músicas son tendencias para utilizarlas en los TikToks, y luego los módulos de cada una de las redes sociales donde vamos a ver los tipos de publicaciones, cómo generar publicaciones que tengan mayor impacto, accederemos a perfiles, estaremos publicando en esos perfiles, accederemos a cuentas de social ads, crearemos campañas de social ads o simularemos toda la creación de esas campañas y en paralelo a lo largo de toda la creación de todo el desarrollo del curso, cada alumno va a ir desarrollando un proyecto que presentará a final de curso, ¿vale? Pero ya desde el primer minuto empezamos con el proyecto, ¿vale? A medida que vamos avanzando módulos, cada cierre de módulo tiene una dedicación de 1 o 2 sesiones a preparar ese módulo personal de cada uno para que vaya desarrollando su proyecto y puede ser con su empresa, con una empresa de un familiar, alguna idea que tiene en la cabeza y ahí vamos a ir aplicando todo esto. O sea que además de utilizar las herramientas, estáis obligados a hacer el seguimiento de ese proyecto y ponerlo en práctica con un enfoque personal, ¿no? Perfecto. Además, esa es una de las misiones que nosotros tenemos principalmente en la Cámara con el tema de la formación. No queremos que vengáis y perdonad la expresión, que os soltemos el rollo y al día siguiente, oye, llegáis a vuestras empresas, vuestros puestos de trabajo, vuestros proyectos personales y al final no podéis plasmar lo aprendido o no sabéis, uy, sí, Eduardo me dijo que esto se hacía así, pero no, aquí vais a estar, entre comillas, dando el callo. No va a haber una carga lectiva que vais a tener que estar estudiando los fines de semana, no, para nada. Pero sí que estáis, según vais aprendiendo, vais practicando, vais a estar en un aula física con ordenadores. Me preguntaba Estela, perdona, a raíz de esto, esta formación va a ser presencial, pero también damos la posibilidad de seguirla vía streaming, es decir, si hay alguien fuera de Madrid, si hay alguien ahora que por motivos de agenda, que con el tema del COVID es una locura lo que tenemos, tanto profesional como personal, si en algún momento desea seguir alguna sesión desde casa, la puede seguir como estamos teniendo esta masterclass y tener esta interacción con Eduardo y seguir desde su equipo informático, desde su casa, todas las explicaciones, con lo cual es muy práctico y es muy cómodo. Sí, Joaquín, perdona, Sí. permíteme. Las sesiones, a diferencia de esta, que yo pues me preparo una presentación y os voy contando, luego en las sesiones también iremos conectándonos a través del ordenador o a través del móvil, instalando aplicaciones, accediendo a redes sociales, iréis viendo si estáis conectados en streaming, iremos compartiendo pantalla del móvil o del ordenador para que veáis cómo ir siguiendo los pasos, o sea que es totalmente práctico, pero el hecho de hacerlo online por streaming, pues no quiere decir que esto sea como ver una peli de estoy cruzado de brazos, no, son sesiones en las que se va a trabajar y vamos a ir haciendo cosas, tocando aplicaciones y viendo herramientas desde el minuto 1. Exacto. Estela también nos comentaba un poco sobre el tema del horario, sobre el tema de las conexiones. El curso dura se inicia el 14 de marzo y termina el 27 de junio. ¿Vale? Tendremos las vacaciones, evidentemente, de Semana Santa y el horario es de lunes a jueves, es lunes, martes, miércoles y jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche.
Si por algún motivo excepcional, como os decía antes, que ahora nuestras agendas son un poco un jaleo, no podéis asistir a alguna clase, todas las sesiones van a quedar grabadas. Con lo cual, si por algún motivo, lo que os decía, pues no puedo asistir porque tengo el niño malo o tengo un problema laboral que tengo que quedarme hasta las 1000, me avisáis con tiempo. Bueno, con tiempo, esa misma tarde, y nosotros a la mañana siguiente tenéis en vuestro correo electrónico la grabación de la clase para que la podáis ver y no perder ese leído de las clases. Si queréis continuamos un poco con las preguntas porque siguen llegando. Nos preguntaba Rocío, quería conocer un poco tu opinión sobre los directos. Entiendo que por Instagram, también creo que hay en TikTok, tenemos la opción, en Facebook, y si son efectivos. Sí, 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 por supuesto, son muy efectivos. A ver, hay que plantear cuál es la estrategia y cómo encajar las piezas dentro de esa estrategia. Es decir, no hay una pieza que me permita decir, oye, yo es que publico esto, llego a 1 millón de personas que no me conocía de nada y me empiezan a llover las ventas. No, no funciona así, ¿vale? Eso no es marketing de influencia, ¿vale? El marketing de influencia es gestionar ese proceso de venta poquito a poco, ¿vale? Ir inclinando las probabilidades hacia el comprar en vez del no comprar, ¿vale? Y entonces es, oye, la gente no me conoce, y entonces pues primero me tiene que conocer. Voy a hacer algo, voy a generar unos contenidos que realmente sean útiles y que me pongan en el mapa, ¿vale? Me haga que me tengan en la cabeza, ¿vale? Y una vez que he dado ese vencido esa barrera, lo que quiero es generar interacción. Tampoco quiero vender ahí, quiero generar interacción, ¿vale? Y los directos son excepcionales para eso, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estamos charlando, hemos tenido una conversación y estamos hablando, decir, oye, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué necesitas? ¿Vale? Este tipo de contenidos, si tú eres capaz de orientarlo a tu producto, pues es fantástico porque estás poniendo en valor aquello que luego vas a ofrecer, ¿vale? Y estás dando un valor, estás dejando una huella en ese usuario que va a hacer que ya te tenga una valoración, un respeto a nivel profesional para decir, oye, tú cuando me recomiendes esto, yo te creo porque ya te he oído antes que como hablabas de todo esto y realmente das argumentos y eres convincente, ¿no? Entonces se trata de darnos a conocer, ganar esa complicidad, ¿no? Generar esa confianza para luego sí establecer esa venta. Perfecto, gracias Eduardo. Rocío nos hace un comentario que es una pena que esta formación no sea bonificable a través de Fundae. Fundae únicamente bonifica para empresas, pero bueno, la Cámara sí que puede tener alguna beca para autónomos, así que Rocío, como tienes mis datos de contacto, cualquier problema o si estás interesada en este aspecto, pues contacta conmigo y te echamos una mano al respecto. Y si queréis ya para finalizar, que nos estamos extendiendo un poquillo, Pepo nos hace una pregunta que es muy interesante para mi gusto. Que dice, ¿es necesario realizar acciones para dar a conocer las redes sociales en las que estamos o solo con el contenido que nosotros estamos generando llegamos a nuestros clientes? No, por supuesto que hay que generar más luego interacción, ¿no? Y hay que hacer más cosas, ¿no? Digamos, las redes sociales están diseñadas para que esos contenidos de valor destaquen y tengan mayor impacto, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando vamos a contenidos comerciales, también están diseñadas las redes sociales para que esos contenidos tengan que pasar por caja para tener un cierto impacto, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a través de publicidad yo puedo tener mucho impacto y generar buenos resultados. Pero si quiero hacerlo de forma orgánica, digamos que tengo que hacer no solo ciertos contenidos excepcionales, sino además pues una serie de acciones que faciliten esa difusión, ¿no? Perfecto. Oye, Eduardo, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos aclarado a muchas personas algunas dudas que tenían sobre pues, todo este mundo de las redes sociales y también sobre esta magnífica formación en lo que decía antes, que tenemos una confianza depositada en ella para que salga adelante el día 14.
Pues muchísimas gracias a todos por participar en esta masterclass. Espero que la hayáis disfrutado y que pues este poquito tiempo, pero estoy convencido que con todos estos tips que nos ha dado Eduardo los podáis poner en práctica. Y estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis en la Cámara de Comercio, como ya sabéis. Eduardo, una vez más, muchas gracias. Muchas Y gracias, muchas gracias a Joaquín. todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.